Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass. Mi nombre es Eugenia Tambusi, soy parte de la consultora Germinal y hoy me acompaña mi socia Sofía Pasos. Hola ¿Cómo Sofi. están? Bien, muy bien. Bueno, muy contenta de estar dando inicio a este espacio y a esta masterclass en la que vamos a estar hablando de delegación. Pero Sí, bueno, un poquitito antes de arrancar con lo que nos convoca hoy, bueno, y darles la bienvenida a quienes se vayan sumando a este espacio. Me presento formalmente, mi nombre es Eugenia Tambusi, soy licenciada en Comunicación Social y trabajo en temas de consultoría organizacional y formando líderes hace ya varios años, más de 15 años, acompañando a distintas empresas de distintos tamaños, tanto en Argentina como en algunos países de la región. Y me acompaña Sofi. sí, mi ¿Te querés nombre, bueno, presentar? como figura ahí, como dijo Euge, mi nombre es Sofía Pasos, soy profesora y licenciada en letras. Trabajo también desde hace muchos años con Euge y somos socias de Germinal. Soy capacitadora, consultora y coordino también programas de formación y distintos dispositivos de entrenamiento en empresas. Eh, y como habrán visto, así como nuestra experiencia es bastante diferente, también tenemos un equipo interdisciplinario en Germinal y es parte de lo que nos caracteriza como consultora. No, me Y das pie para contar sí, bueno, en Germinal trabajamos acompañando en el desarrollo de las personas en las organizaciones con distintos formatos y distintos dispositivos y personas y profesionales que nos acompañan, en general en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas dentro de una organización, ¿no? Y su crecimiento. Así que ese es nuestro foco, nuestro enfoque tanto en empresas muy grandes como también acompañamos pymes y también nuevos proyectos y startups que se van desarrollando. Así que esa es un poco la experiencia, aunque va un poquitito más, pero eso después lo pueden chusmear en nuestras redes, así que no nos vamos a detener tanto en esto, sino que sí lo que queremos compartirles es cuál es el objetivo de este espacio, de esta hora que vamos a compartir. En principio, y siempre que nosotras trabajamos con formación de líderes, una de las principales dificultades que aparecen cuando uno empieza a tener un equipo a cargo es la capacidad de delegar. Y ese pasaje que se da entre hacer las cosas una misma y empezar a trasladar a que esa tarea la haga otra persona. Entonces, un poco nos vamos a enfocar hoy en ese proceso específico que tiene que ver con la delegación. Vamos a también ver cuáles son los principales desafíos, a diferenciar dos modelos extremos y perjudiciales de delegación, justamente como para empezar a pensar cómo podemos encontrar un punto medio. Y en ese sentido, pensamos también en que se puedan llevar alguna fórmula concreta para que puedan empezar a diseñar una estrategia de delegación clara y efectiva a partir de este espacio, con una herramienta concreta que les ayude a priorizar las tareas y tomar mejores decisiones sobre qué delegar. Todo esto que les estoy contando es el recorrido que vamos a hacer hoy. Y bueno, en principio lo primero que se nos presenta como desafío es cómo es ser un mando medio, ¿no? Cuando nosotras nos referimos a mando medio, hablamos de una persona que ya tiene un equipo a cargo, que está justamente en el medio entre los directores o dueños, muchas veces directamente reporta al dueño de la pyme o tiene un director o un gerente, y por otro lado tiene un equipo de personas que trabajan en su misma área y a quien tiene que coordinar. Y en sí, ese perdón, proceso, Euge, sí, no es que nunca se pueda delegar si uno no es un mando medio, si uno no tiene una persona a cargo, si uno no es líder, pero este es el enfoque que traemos hoy. claro, es cómo hago cuando estoy en esa posición, cuando estoy en una posición de coordinar un equipo, o una jefatura, o soy coordinadora de un área, y se me presenta esta idea de, uy, la delegación. Y bueno, y acá hay un punto o hay un tema porque sobre todo la primera dificultad que se presenta es una dificultad que tiene que ver con el tiempo y con cómo hago para hacer lo que tengo que hacer de mi nueva posición, si es que soy de hace poco, estoy en esa posición, y por otro lado, enseñarle a otra persona a hacer lo que yo venía haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces uno llega a una posición de liderazgo porque soy muy buena haciendo lo que hago, ¿no? En el hacer.
Pero ahora cuando llego a esta posición de liderazgo, el desafío es que ya no se me va a medir exclusivamente por la capacidad que tengo para hacer por mí misma o por mí mismo algo, sino que se me va a empezar a evaluar por la capacidad que tengo para lograr que otras personas que están en mi equipo hagan a partir de la forma en la que yo los lidero. Y este es un cambio, digamos, de Y paradigma además muy hagan aquello que yo profundo. hacía. Hagan aquello que yo hacía y por lo que soy reconocida Reconocida, valorada, en la exacto. organización, valorada, que es mi expertise, que aprendí, que crecí en esa organización haciendo eso. Y de repente ahora me demandan algo nuevo, pero que implica soltar parte de todo eso que yo venía haciendo. Ujú. Bueno, probablemente muchos de los que están eh, Les resuene. escuchando les resuena esto que les estoy contando. Y justamente, ¿no? El mayor desafío tiene que ver con cómo creo condiciones para que otras personas puedan hacer, decidir y desarrollarse. Y en este sentido, ¿no? Estas tres palabras me parecen importantes, porque no es solamente que la otra persona haga, sino que eso lo que va a ayudar es que esa persona crezca Ujú. en la organización. Y que crezca en la organización también va a permitirme a mí crecer en la organización. Sin embargo, esto que suena hermoso, suena re lindo cuando lo pensamos así, plantea muchas dificultades a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? Y me parece que está bueno que nos quedemos con estas palabras, ¿no? Hacer, decidir y desarrollarse para pensar un poco después qué cuestiones, ¿no? Son las que más se nos hacen difíciles en este pasaje. En principio, como les decíamos, aparecen varios movimientos en este pasaje de posición de hacer a hacer a través de otros. Paso de resolver a habilitar a otra persona que pueda resolver. Y en este sentido se me empieza a presentar esta cuestión de mi identidad también empieza a cambiar en este pasaje. Aquello para lo que yo era buena y por lo que soy valorada, en principio se lo voy a pasar a otro. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿No? Primera cuestión que aparece. Pasar de saber cómo hacer una tarea a tener que explicar qué resultado se necesita y bueno, con el tiempo pasar de dar las instrucciones a definir objetivos. Este también es otro aprendizaje en donde cuando lideramos equipos no sabemos bien cómo ir haciendo esa transición entre le explico a la otra persona paso a paso todo lo que tiene que hacer, que sería como estar como muy encima del detalle de la delegación, a una, digamos, a una instancia en la que solamente le doy instrucciones más generales de lo que necesito obtener y esa persona empieza a tomar decisiones acerca del cómo. Claro, acá Bueno, esto también, tiene que ver con un punto, perdón, Euge, que meto un sí, bocadillo, con un punto que en el que no nos vamos a centrar en este encuentro, pero que tiene que ver con el grado de expertise que tiene ese colaborador o esa colaboradora. Y ahí lo que vos estabas mencionando es lo que muchas veces nosotros llamamos la diferencia entre asignar y delegar efectivamente, ¿no? exacto, ¿no? Cuando asignamos estamos siendo muy específicos respecto al paso a paso de lo que la otra persona tiene que Estamos hacer. dando instrucciones muy precisas acerca de no solo el qué, sino del cómo se tiene que llevar adelante esa tarea, ese proceso. Ujú. Pasar de controlar la ejecución a acompañar el proceso, ¿no? Y este pasaje también, cuando la tarea dependía exclusivamente de mí o depende exclusivamente de mí, tengo más control de la ejecución de esa tarea. Cuando la tarea pasa a depender o yo delego esa tarea, esa responsabilidad en otra persona, lo que cambia mi rol, que ya no es tanto controlar la ejecución solamente, sino que tiene que ver con acompañar el proceso en donde otra persona va a tener el control de ejecución, ¿no? Entonces esto también es un punto interesante. Y bueno, y como decíamos al principio, pasar de ser la persona experta en algo, en esa tarea, a desarrollar nuevas capacidades en el equipo. O sea, cuando yo empiezo a delegar, lo que empiezo también es a desarrollar personas en mi equipo. Pero también, sobre todo, tengo que en un punto duelar esa persona que yo era antes experta para empezar a imaginarme en qué voy a desarrollarme yo como líder.
¿no? Porque ahí hay un cambio de valor, ¿no? Fundamental que tiene que ver con que mi función ahora va a Ujú, estar dada por qué tanto yo logre que crezca mi equipo. ujú. Ahora, qué tanto que yo logre que crezca mi equipo va a estar vinculado a la capacidad que tenga para delegar. Y acá muchas veces se nos arma la ensalada, ¿no? Porque, y yendo al último punto, es nos cuesta mucho soltar ese resultado individual con el que Ujú. ya estábamos acostumbradas, encantadas y cómodas, para empezar a entender que mi propio rendimiento ya no va a estar dado por mi capacidad individual de hacer algo, sino que va a estar dado por la capacidad que tenga para lograr que otras personas hagan a través mío, Y ¿no? es también, Bueno, como vos decías en ese duelo, también está la aceptación del nuevo desafío, ¿no? La aceptación del exacto. nuevo desafío de por qué me van a medir ahora, cuál va a ser mi nuevo rol, qué es lo que va a implicar, y soltar aquello que me quedaba cómodo, que sabía hacer, que formaba parte de mi identidad, todas esas cosas que fuimos mencionando antes. Sí, y justamente, ¿no? Nosotras hablamos de un pasaje y como todo pasaje implica algo que dejo atrás y que se Ujú, pierde y algo nuevo que voy a ganar, pero que tal vez cuando estoy en esta transición, para quienes estén ahí ahora y se sientan identificados o identificadas con esta transición, a veces no tengo muy en claro todavía qué es lo nuevo que voy a ganar. ujú. ¿No? Entonces esa incertidumbre lo que muchas veces nos genera es como la tentación de volver para atrás Claro. y retener eso que me había hecho exitosa y me había llevado al lugar donde, hasta donde estoy hoy o estaba Sí, ayer. sí, sí, sí. Y en esta lógica, ¿no? Que en principio decimos, bueno, por un lado, esto que les decía yo tiene que ver con entender que este pasaje en la posición de liderazgo implica un movimiento. Ujú, También, digamos, puede pasar que en este movimiento yo caiga en dos extremos que son peligrosos, como modelo o forma de delegación que me pueden llevar, y justamente, ¿no? Lo planteamos en términos así medio como de extremo, ujú, para poder justamente después pensar, bueno, ¿cuáles son los puntos en el medio? Tal ujú, vez las dos situaciones son como muy, uy, che, y no soy ni una ni lo otro. Bueno, pero a veces tendemos a caer más de un lado o más del otro. ujú. Más del lado del micromanagement, que cuando hablamos de micromanagement hablamos de un extremo de delegación en el que estoy muy enfocada en el detalle, indico exactamente cómo se debe hacer la tarea, interrumpo y corrijo constantemente a la otra persona mientras está haciendo. Estoy pidiendo todo el tiempo actualizaciones del estatus, de cómo venimos, del grado de avance, de eso que Ujú. delegué. Si la tarea y lo que estoy viendo no se alinea con con el resultado Esperaba. que yo esperaba, entonces me la recupero. O sea, Ujú. la había delegado o estaba en proceso de delegación y de repente, ¡pum!, la volví a agarrar Dice, y no, la no, bueno, persona que la... deja que lo sigo yo. Deja que lo termino yo. Claro. Déjalo ahí, ¿no? Bueno, y se empieza a confundir un poco esta idea de darle seguimiento a algo que delegué con el control absoluto, ¿no? Y yo digo, bueno, son esos ojos que tengo cuando estoy trabajando y mi líder hace micromanagement, siento la mirada en la nuca. Sí, que pesa más el error que cualquier otra cosa. Lo Exacto. que tengo es Entonces, miedo de confundirme, a no cumplir con las expectativas de lo que la otra persona tenía en mente de cómo se tenía que llevar a cabo esa tarea. Porque, perdón, le sumo, no es solo en este caso asignar tareas, ¿no? Volviendo a lo que mencionábamos antes, en este caso cuando decimos indica exactamente cómo debe hacerse una tarea, no solo que las está asignando, sino que está sobrecontrolando el seguimiento claro, constantemente y está sobrecontrolando cómo es el resultado. tal cual. A ver, ¿qué pasa a veces cuando caemos en este extremo? En este extremo muchas veces caemos porque tenemos miedo a delegar esa tarea, miedo a que la otra persona se equivoque, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Miedo a que la otra persona
haga distinto a como yo hacía, ¿no? Ujú. Un montón de cuestiones que aparecen cuando tomamos una posición de micromanagement que hay que trabajar, pero sobre todo primero es importante identificar en dónde estoy cayendo. Sí, y le sumo Porque esto que vos decías, perdón, usted, perdón, te estoy interrumpiendo mucho, vos no decime. pasa nada, no pasa Vos nada. Me avísame. encanta. Le sumo esto de darnos cuenta también que nuestra forma de hacer, la que desarrollamos quizás solos y solas, que nos parecía la mejor, la más eficiente, quizás no lo es necesariamente, ¿no? Entonces, encontrar que era nuestra forma de hacer las cosas y no necesariamente la forma de hacer las cosas, también es duro cuando le sumamos esta capa que decíamos antes de si yo estaba muy vinculada desde la identidad con aquella tarea que yo estaba realizando. ¿Y Em, cuál es el tema? Es que el costo de hacer micromanagement o estar tan encima, ¿no? Al extremo de la tarea, es que reducimos la autonomía de la persona que está comenzando a hacer esa nueva tarea, porque tiene, o sea, se siente esa mirada encima y entonces tiene miedo de tomar decisiones sin consultarnos. Eso hace que se ralenticen las decisiones porque se espera a que yo diga ok, ¿no? A eso, todo lo tengo que supervisar. Va debilitando la confianza en el equipo y la confianza para poder decidir cosas que probablemente están capacitados para decidir. claro. Lo que le falta es la confianza para hacerlo. Y esto lo que va haciendo es construir una lógica de trabajo en la que el equipo aprende a esperar las instrucciones para hacer. Ujú. Está ahí, ¿no? Entonces, me voy de vacaciones, me enfermo, pasa algo que no estoy disponible para dar la respuesta en tiempo y forma y el trabajo no sale. Genera una dependencia absoluta. Una dependencia Pero es que absoluta. si nos ponemos del otro lado, si me vas a estar controlando cada cosa que yo hago, después no voy a querer ponerme creativa, querer resolver sin tu acompañamiento, sin tu mirada, ¿no? Si cuando resuelvo distinto te va a molestar. Tal Entonces cual. resuélvelo vos Bueno, por mí. me imagino que les va sonando esto, ¿no? Todos hemos caído en esta, en mayor o menor medida, en alguna oportunidad de nuestra vida laboral, en un exceso de control por miedos, ¿no? De si la otra persona va a poder hacerlo, fantasías, creencias acerca de qué puede pasar, que está bueno Sí. empezar a desarticular. O nos hemos encontrado sobrecontrolados en tareas de lo más Claro, mínimas. también del otro lado, tal vez está bueno pensarlo de los dos lados, ¿no? O cuántas veces sentimos esa mirada de nuestro jefe o jefa que decís, uy, che, esta mirada está de más. Claro. Y por otro lado, ¿no? Como otro extremo, como el otro extremo Ujú. de esta situación es la abdicación. Es esta idea de que, bueno, lidero y entonces le paso la pelota, ¿no? ¡Pum! Cuando delego, suelto. Suelto. Me hace acordar de ese juego que es el huevo podrido, creo que es el juego del paquete. No, el huevo del paquete lo querés abrir, pero está ese como que te quema. Entonces, como te El quema huevo podrido, sí. rápido, lo tenés que sacar de encima. Eh, Me acuerdo hace muchos, muchos años, en mis primeras experiencias laborales, que me llamaba mucho la atención un líder que había cercano, por suerte no me lideraba a mí, que tenía una listita con sus tareas pendientes de delegar, pero que automáticamente su función, su objetivo máximo era tachar esa listita, Y repartirlas. habérsela pasado a otro. Que Entonces, pase y pero no la tacha, vuelva. que pase no la tachaba. Entonces era, ¿no? La abdicación tiene que ver con esta idea de, bueno, yo te entregué el tema, te tiré el titular, sin contexto, no te definí qué espero, no aclaré nada, ni prioridades ni límites, no establecí ni recursos ni plazos, y desaparezco y después voy a volver a aparecer cuando necesite el resultado, Para cuando a mí se me juzgar. ocurra que yo necesito el resultado, y probablemente sea tarde cuando aparezca. Y esto lo que, digamos, genera, ¿no? Muchas veces es también, digamos, ¿no? Cuestiones que el costo es muy alto porque se pueden tomar malas decisiones Ujú. o puedo llegar a resultados que no son los que yo esperaba, pero porque no expliqué qué era lo que esperaba. O es Entonces una muchas pérdida de veces tiempo para todos también. pérdida de tiempo, llevo a mi equipo muchas veces al fracaso,
Ujú, porque digamos, lo llevo a un nivel de incompetencia, tal vez ujú, no especifiqué claramente qué quería, entonces el otro hizo más o menos como pudo, como se le ujú, ocurrió y resulta que después lo que me entrega no tiene nada que ver con lo que yo esperaba, pero no le di el seguimiento adecuado. Entonces, ujú, nada, son dos extremos y obviamente como justamente al ser dos extremos estamos exagerando mucho ciertas situaciones, pero que son interesantes para pensar qué implica, digamos, ¿no? Liderar de forma efectiva. Y si bien no hay una receta única, vamos a tratar de pensar un poquitito qué nos podemos llevar hoy como herramientas o como fórmulas para pensar un poquitito mejor qué implica delegar hoy. Antes de entrar al otro tema, te quería preguntar, Sofi, ¿cómo venimos hasta acá? Perdón, Sofi, que te hago las preguntas a vos, que ya nos conocemos y armamos juntas la presentación, pero como hoy no estamos con la posibilidad de interactuar con las personas que nos están escuchando, necesito el ida y vuelta. sí, un ida y vuelta, no, no te preocupes. No, me parece que lo que está bueno que se lleven es que obviamente estos son, como decimos acá, no son como muy extremos estos dos ejemplos o estos dos modelos. Lo más probable es que no nos ubiquemos en uno de estos dos puntos, pero sí que tengamos alguno de estos rasgos que nos queden como más cómodos, ¿no? El de soltar el seguimiento, porque ya sea que ese seguimiento nos aburre, nos cansa, nos molesta o nos sentimos molestos o molestas a la hora de hacer ese seguimiento, porque quizás cuando abdicamos nos vemos a nosotros mismos y a nosotras mismas como personas controladoras, quizás, y eso nos frena de poder hacer un buen seguimiento y por lo tanto terminamos abdicando y soltando el seguimiento de eso que delegamos. O también puede ser que tengamos algún rasgo más de control, porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, porque nos sentimos cómodos, porque somos más detallistas quizás, porque le damos más peso al error del otro que a nuestros propios errores, entonces nos molesta más cuando la otra persona se equivoca y queremos controlar todas las variables. Eh, es decir, que sin caer en uno de estos dos extremos, quizás tenemos algún rasgo de uno o algún rasgo de otro, y nos viene bien hacer como un autoanálisis para tratar de no caer en algo que impide el crecimiento de la persona que está trabajando con nosotros, más que nada, ¿no? Sí, probablemente si escuchaste hasta acá la charla y todavía estás ahí, te estás preguntando, ok, hasta ahora, hasta lo que venimos contando es a modo más de diagnóstico, si se quiere, ¿y qué hago? Lo que, Sí, ¿no? ¿cómo me ¿Cómo ayudan? sigo? ¿Cómo Sí. me ayudan? Entonces, un poco lo que queremos también compartirle es esto que nosotros llamamos la fórmula para poder empezar a Es algo delegar, pretencioso, suena que es pretencioso. algo, sí, suena pretencioso, pero no deja de ser pensar como en distintas dimensiones en las que tengo que atender, a las que tengo que atender para poder empezar a ejercitar la práctica de delegar de forma efectiva. Ujú, Como todo aprendizaje requiere contener algo del marco teórico, ¿no? Tener algo de la teoría, pero también requiere de la ejercitación. Aprender a liderar implica también, y a liderar digo, a delegar en ujú, relación a liderar, implica dejar de hacer, desaprender algunas cosas para aprender nuevas y sobre todo implica aprender a hacer con otros. Y en ese sentido nos parece importante como tener en cuenta estas tres dimensiones. Conocer al equipo, empezar a diseñar determinadas conversaciones que que los y las van a ayudar a poder definir mejor el qué, el cómo y darle seguimiento. Y después la dimensión de la responsabilidad, que ahora vamos a entrar un poquitito en detalle en cada una de estas tres dimensiones para ver de qué se trata. Cuando nosotras hablamos de conocer al equipo, nos referimos a esta idea de pensar que no se delega igual a todas las personas, porque no son todas las personas iguales. No son todas las personas iguales ni tienen el mismo grado de madurez en relación a la tarea, al compromiso con la organización y a su rol. Entonces, conocer al equipo, conocer a cada una de las personas que están en mi equipo, permite poder ajustar qué nivel de autonomía
y qué tipo de acompañamiento y qué desafíos le voy a proponer a cada una de las personas que están en mi equipo. Y para poder hacer este análisis y esta primera filtrado de a quién delegarle qué, sería la O definición, cómo tengo que delegarle tener, a cada uno. y cómo hacerlo, a Ujú. quién y cómo, tengo que tener en cuenta, por un lado, la capacidad actual de esa persona. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué experiencia tiene? Y su antigüedad en el puesto. Quiero decir, si una persona entró hace 2 días y probablemente necesite un seguimiento más cercano o una explicación más detallada de cómo hacer el trabajo, qué tiene que hacer, porque todavía no tiene claridad de su puesto, tal vez tiene el saber y tiene experiencia, pero no tiene experiencia en esta posición o en esta organización. Sí, Entonces, o le falta confianza también, ¿no? exacto. Cuando nos ponemos en este ítem, en capacidad actual, estamos pensando sobre todo en lo que tiene que ver con cómo se desempeña en el presente, qué sabe hacer, qué experiencia tiene y demás. Después, otro ítem más que tiene que ver con la potencialidad o el potencial de desarrollo que tiene esa persona. ¿En qué nosotros identificamos que esa persona puede crecer? O Ujú, sea, qué habilidades puede seguir desarrollando o necesita desarrollar, pero vemos nosotros que ahí hay potencialidad. Tal vez no está todavía el saber, pero hay una posibilidad de que incorporando conocimiento pueda desarrollar. ujú, Si lo que nosotros identificamos es ese potencial de desarrollo, entonces la delegación de determinadas tareas va a estar vinculada y va a tener un enfoque vinculado a cómo hacemos para acompañar en que esa persona vaya logrando mayor autonomía a partir de que se vaya desarrollando. Porque todavía no tiene todas las habilidades, pero tiene la potencialidad. Otro punto importante es la motivación y los intereses, ¿no? Todo muy bien, lo conozco, tiene la habilidad, veo que tiene un potencial, pero ese potencial que yo veo, ¿está alineado a lo que a esa persona le interesa? ¿Le resulta atractiva? ¿Lo motiva? Este es un capítulo enorme, ¿no? Que no lo ujú, vamos a resolver en esta conversación, pero que también conocer al equipo implica entender por dónde pasan los intereses y la motivación de cada persona para poder alinear aquello que delego en relación, en lo posible, porque a veces no se puede, a lo que a la otra persona lo motive o le interese. Pero en líneas generales es probable que adquiera mayor autonomía con tareas que son de su interés o proyectos que son de su interés versus los que no. Claro, y a veces es interesante pensar esto también para salir de esta idea de sirve o no sirve la persona. A veces es, che, cuando le doy determinadas tareas, las hace en 2 minutos y las hace bárbaro, y cuando le doy determinadas otras tareas, las patea, las patea, las patea, ¿no? A veces eso también nos empieza a dar como una perspectiva de con qué se engancha, con qué no se engancha la persona. Que Ujú, después digo, esto da para discutir un montón y debatir un montón, porque después podemos pensar si con lo que se engancha está asociado a lo que le ocupa la mayor parte del tiempo de su rol, claro, o si se si hay engancha con algo que le posibilidades ocupa un de 10%. que, claro, de que se Claro, ocupe de eso o no, si su trabajo es o básicamente hacer no, otra claro, cosa. pero en principio acá todavía no estamos juzgando nada. Lo que Ujú, estamos intentando es conocer quién es la otra claro. persona, ¿no? Conocer qué habilidades tiene, qué intereses tiene, qué potencialidad de desarrollo tiene, qué carga de trabajo tiene. Ujú, ¿No? ¿Qué otras cosas hace? ¿Cómo está su agenda? ¿Tiene posibilidad de sumar algo más a su agenda y de qué forma? Porque tal vez que yo delegue algo en esa persona implica que también esa persona haga el mismo mecanismo de delegación en otra. exacto. Entonces es una delegación múltiple la que tenemos que trabajar, y probablemente tenga que ayudar a esa persona a que también se anime a lo que yo me estoy animando con ella, Ujú, a trasladar a otra persona ciertas tareas para que pueda ocuparse de esta que le estoy delegando. Y por otro lado, ¿cómo trabaja, no? ¿Qué estilo tiene? ¿Cómo se organiza? ¿Qué tipo de instrucciones o marcos necesita? Y bueno, independientemente del grado de madurez, que para mí es una variable muy importante, que como decía Sofi, no vamos a entrar en detalle ahora, pero sí a recordar, digo, a apuntar, del grado de madurez en la posición, ¿no? Y en general, digamos, de la persona.
también hay personas que por su estilo de trabajo necesitan un seguimiento más cercano y hay otras personas que necesitan un poquitito más de aire. Entonces, también esto lo que nos permite es entender si el estilo que yo estoy utilizando como estrategia para delegarle coincide con la forma en la que esa persona se organiza. A veces una de las mayores dificultades que se nos presenta cuando estamos en este proceso de delegación es que supongo que la otra persona se organiza y hace y le sirve lo que a mí me sirve. Entonces, no, me molesta que, nada, se me vienen también ejemplos de hace muchos años, ¿no? En donde un jefe que tenía quería que yo escribiera las cosas en un cuadernito. Claro, ¿No? Y yo tenía un Excel abierto, un Word en ese momento, en donde yo apuntaba todo en un archivo digital. pero no era un cuaderno, Era muy moderna. la revolución ¿No? digital. Y eso Pero, nos claro, había generado algunas conversaciones de que él, al no ver el cuaderno, le parecía que yo no estaba registrando eso que él me pedía. que para vos no era igual de importante porque no estaba en un cuaderno. Claro. Y tiempo después me pasó a la inversa, de trabajar con equipos de personas muy jóvenes. No voy a decir mi edad ni la edad de la otra persona, que lo dejo como librado a la Pero ojalá interpretación. fuera yo la persona muy joven. Espero que fuera Claro, no sos vos. Lo Ufa, único que puedo decir es que no sos vos. Y entonces me pasaba que esa persona apuntaba en el celular lo que íbamos, claro, ¿no? Como lo que íbamos dialogando y las tareas que le iban quedando a esa persona pendiente. Y a mí al principio también me chocó y me acordé del cuadernito, claro. ¿no? Y ahí hice como el capítulo para atrás y dije, pará, estoy haciendo igual, o sea, no estoy haciendo igual que lo que hacía ese jefe que me molestaba tanto. Y entonces fue también empezar a entender que hay distintos estilos de trabajo Sí, y que respetar eso implica que lo que voy a medir es el resultado de sí. cómo eso se resuelve. Y Lo que no implica también que yo puedo contarle al otro lo que a mí me resultó, ¿no? Como forma de hacer. Pero lo que implica también es aceptar que el otro puede tomar eso que yo le estoy diciendo y puede no tomarlo. es que nos evita mucha frustración. Lo que te iba a decir era eso, cuando tendemos a todo el tiempo, sobre todo como líderes pasa mucho, ¿no? De pensar al otro como un espejo, como un reflejo de nosotros y de Ujú. nosotras. Entonces decimos, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, porque hice las cosas como a mí me gusta que me las expliquen, le dije las cosas como yo las quiero escuchar, no me comporté con la otra persona como yo esperaría que se comportaran conmigo. Entonces te frustrás, básicamente, con la otra persona, porque Ujú. decís, yo hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo esperable, que es todo lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo, pero no Claro, estoy pensando en la claro, otra persona. claro. Estoy ¿No? pensando en lo que es mejor para mí. Exacto. Y en este sentido, ¿no? Todos estos puntos que estamos poniendo acá, que cada uno de estos puntos implica un montón de aprendizaje, ¿no? Y acá se ven fáciles y no lo son, significan esta idea justamente de empezar a pensar en función de cómo es el otro, no tanto cómo soy Ujú, yo. Después vamos a ver cómo después se puede machear, ujú. digamos, ¿no? Eso. Pero en principio conocer al equipo implica dedicarle tiempo de mi agenda a todas estas cuestiones. Sí, Y esto es lo que digo, como comunicadora, me convoca, ¿no? La idea de pensar que liderar también y delegar implica conversar. ¿Y qué tipo de conversaciones se dan para que esa delegación sea efectiva? Está un poco anclado a lo que veníamos conversando hasta recién, porque conocer al equipo implica conversar, ¿no? Conocer a las personas, para conocerlas necesito conversar con esas personas. Y cuando nosotras trabajamos con las empresas y nos convocan para resolver cuestiones de problemas de comunicación o problemas de falta de autonomía en las personas, falta de motivación, ¿no? Todas esas frases que muchas veces escuchamos, lo que muchas veces está detrás de esa dificultad es la poca capacidad para conversar de una manera clara tanto de los que, mandos medios, de los colaboradores, muchas veces, ¿no? Es como una sumatoria de malos entendidos o de dificultades para tener buenas conversaciones de delegación. Entonces,
entender la importancia que tiene conversar para que lograr el objetivo tiene que ver justamente con definir con claridad el qué, el cómo y el seguimiento. Y esta estructura, digamos, y poder estructurar estas conversaciones de esta forma, lo que reduce son justamente los malos entendidos, la ansiedad de ambas partes, ¿no? Y la necesidad de controlar o el otro extremo, ¿no? Que decíamos, o la idea esta de que solté y me desentendí. Cuando hablamos de el qué, hablamos de poder definir con claridad qué es lo que se necesita lograr, no solamente la tarea que hay que hacer, sino qué se espera, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Digo, a veces solamente le decimos al otro qué es lo que tiene que hacer y nos olvidamos de lo importante que es explicarle al otro el propósito, porque a veces cuando yo le explico al otro el propósito, se le puede ocurrir otra idea del cómo, ¿no? Cuando le explico el para qué. Y que no es la que yo había pensado y que jamás se me hubiese ocurrido ir por ese lado, pero que justamente al explicarte el propósito puede aparecer esa posibilidad. Y establecer los estándares o criterios de calidad. ¿Qué significa hacerlo bien para mí? ¿Qué significa que esto que estoy delegando sea un trabajo bien hecho? Y esto también es un punto que es importante explicitar en la conversación. ¿Qué es lo que espero de eso que estoy delegando? Porque muchas veces también, ¿no? Tengo unos criterios de estándares tan distorsionados en relación a lo que la otra persona interpretó, porque nunca lo hablé, que después cuando me encuentro con el resultado no me gusta y me frustro, ¿no? Porque no me gustó y la otra persona también se frustra porque se esmeró un montón, le dedicó un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de energía a algo que no funcionó. Y además a tratar de adivinar cosas que no estaban dichas. Además, ¿no? Además, ¿no? Porque muchas veces cuando lo no dicho lo rellenamos con las suposiciones, con las interpretaciones que cada uno hace acerca de eso que no se dijo. Y en esta cuestión de establecer los criterios de calidad, también es importante acordar los plazos y las prioridades. Porque es todo para allá urgente, no sirve. No sirve porque lo único que hace es estresar, hacer que el trabajo quede incompleto, genera un montón de problemas cuando no establezco con claridad cuál es el plazo y soy transparente en relación a eso, ¿no? Porque ese es otro punto que también genera muchas veces mucho malestar. Cuando digo, no, mirá, es para mañana a primera hora y entonces la persona toma la decisión tal vez de quedarse fuera de hora para terminarlo o levantarse muy temprano la mañana siguiente para terminarlo y resulta que después no era para eso, era para la semana que viene, pero yo por las dudas me cubrí y le dije que era para mañana y eso genera estos malos entendidos, ¿no? De che, y empieza a generar Mina la asperezas, confianza. ¿no? Claro, la confianza, en un montón de cuestiones que hacen a ese vínculo. Ujú. El cómo. El cómo también es importante, porque implica aclarar qué decisiones puede tomar la persona de manera autónoma y cuáles no. O sea, en qué momento va a haber puntos en donde necesita consultar antes de avanzar. Y acá justamente lo que voy a evitar con esta conversación es caer en alguno de los dos extremos que decíamos antes. Ni estar todo el tiempo, que la persona me tenga que preguntar todo para poder dar un paso, ni soltarle la mano y que la otra persona se sienta totalmente sola tomando todas las decisiones, incluso aquellas para las que no está preparada. Entonces, definir con claridad estos serían como ciertos límites, ¿no? En donde la otra persona se puede mover, lo que permite es acuerdos de claridad acerca del cómo, y eso lo que nos va a llevar después a esa tercera columna en esta idea de cómo construir una conversación de delegación que tiene que ver con cómo va a ser el seguimiento. En función de qué es lo que tiene que hacer y qué ámbito de autonomía tiene esa persona, es como se va desprendiendo, ¿no? De qué manera le vamos a dar seguimiento a los avances para llegar al momento del objetivo cumpliendo con eso que queremos cumplir y sin que la otra persona sienta que lo estoy siguiendo de más o que no estoy lo suficientemente presente. Entonces, eso se habla, eso se deja claro, ¿no? Eso se acuerda. Y eso lo que permite también son instancias de preguntas y ajustes en donde tal vez yo consideré
que fui clara, que fui precisa en la forma en la que le expliqué qué era lo que tenía que delegar, pero el seguimiento me hace ver que hay algo que no se entendió, que la otra persona no entendió como yo quería decírselo. Entonces reviso, reajusto, acuerdo nuevamente. Son conversaciones súper nutritivas, las conversaciones de seguimiento. Ahora, para que así sea, se tienen que dar en tiempo y forma, porque si yo la reunión de seguimiento de no sé, alguien de mi equipo tenía que ayudarme en el armado de una presentación al directorio y yo, 15 minutos antes de ir a hacer la presentación, se me ocurre abrir el archivo para ver cómo está y de repente lo que me encuentro no me gusta o no responde a lo que yo imaginaba y ya no tengo tiempo para ajustar. Entonces caigo en esta de, termino haciendo la presentación yo y no sé para qué la delegué, si al final la tengo que terminar haciendo yo. ¿Les suenan esas cosas? Bueno, pero ¿y por qué establecí que iba a revisar eso 15 minutos antes de la reunión? Cuando si tal vez la revisaba un día antes, 2 días antes, no sé, tenía tiempo esa persona de ajustar en función de lo que yo le iba de dar de devolución y sentir la satisfacción de que todo el tiempo que le dedicó a esa presentación valió la pena. Entonces, importantísimo tener estas conversaciones cuando vamos delegando. Importantísimo tener estas conversaciones en, con cualquier persona, ¿no? Porque a veces damos por sentado que no, nos conocemos de toda la vida, ya no hace falta, cierro los ojos, abro los ojos, nos miramos y está todo dicho. Ojo con eso, porque a veces necesitamos acordar con las personas, aunque nos conozcamos mucho, qué es lo que esperamos y los plazos y cómo le vamos a dar seguimiento. Hasta acá, Sofi, ¿cómo venimos? Muy bien. Yo Me vengo muy queda un bien. ítem más de la fórmula, porque habíamos dicho, ¿no? que tenía una dimensión tenía que ver con Sí, conocer a las personas, conocer a mi equipo. Una segunda dimensión tenía que ver con conversar, las de qué forma conversaciones. Sí. estructurar esa conversación para poder delegar de forma efectiva. Y un tercer ítem que tiene que ver con la responsabilidad compartida. En esta idea de que delegar no es transferir la responsabilidad por el resultado y desentenderse, sino que la persona que lidera sigue siendo responsable de crear las condiciones para que la tarea se pueda realizar bien. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que ejecuta asume una responsabilidad por lo que se responsabilizó a hacer y a cumplir en los plazos que acordamos, en todas las conversaciones anteriores. Esa persona, cuando recibe una tarea para hacer, se tiene que hacer responsable de que puede hacerla, de que puede hacerla en los plazos acordados y de que tiene la capacidad y el conocimiento para hacer eso que le están pidiendo. En ese sentido, se responsabiliza de la tarea. Pero el líder también asume la responsabilidad final ante la organización de ese trabajo bien hecho. ¿Y qué significa? Que va a dar las condiciones a esa persona para que pueda lograrlo y que va a poder darle el seguimiento para que pueda lograrlo. Porque lo que no nos puede pasar cuando lideramos es que nos enteremos que esa tarea se realizó, falló, digamos, esa persona se equivocó y que yo le diga al dueño, a mi jefe, no sé, era responsable, yo se lo delegué, era responsabilidad de esa persona. Bueno, ni uno ni el otro. ¿No? Como líder, la responsabilidad final por una delegación la tengo yo. Eso no le saca a la otra persona la responsabilidad sobre la tarea y eso tiene que estar conversado. Porque si no, lo que digo, sobre todo en esta idea de, ¿no? Tal vez de un perfil más de micromanagement, de estar encima, la persona que recibe la tarea no recibe esa responsabilidad. Dice, bueno, total, el que es el dueño de la responsabilidad final es mi líder, yo me desentiendo. En una delegación efectiva tiene que haber un acuerdo respecto de hasta dónde llega la responsabilidad de cada parte, entendiendo que la del líder es la final. No puede lavarse las manos o desligarse de esa responsabilidad que tiene por esa tarea. Y más que por la tarea, diría, por lograr que esa persona pueda hacer la tarea de manera efectiva y generar las condiciones para que esa suceda. Así que hasta acá, digamos, desagregamos la fórmula para empezar a pensar de qué manera podemos ir diseñando ya algo concreto, una estrategia concreta que ahora
Ahora Sofi les va a poder dar, perdón, me distraje porque me aparece un cartelito y no sé si te pude transferir la presentación, perdón, comentario interno. Pero ahora Sofi les va a contar un poco ya en concreto, para que ya estamos entrando como en el último tramo de esta charla, algunas herramientas que les pueden ayudar para trabajar un poco más en detalle esto que estuvimos charlando hasta acá. Perfecto. Bien, sí, pasé yo, ¿no? La diapositiva. Perdonen por... Es una... A ver, espera, vuelve para atrás. Un segundito, a ver si la pasé yo. Vamos a ver. No, me parece que no. Yo creo que no, pero yo te las voy pasando, Bueno, perdón, porque, sí, disculpa, dale. Euge, podés pasar vos, gracias. Bueno, disculpen, pero así no hacemos un cambio de control entre una cosa y la otra. Lo que les queremos presentar en este momento es, a mí se me desconfiguró algo, Euge, no sé si vos, perfecto, ahí está. Lo que les queremos presentar ahora es una herramienta que les habíamos mencionado al principio de esta clase que les íbamos a ofrecer, les íbamos a compartir. Es una herramienta que está pensada para que puedan utilizar a la hora de delegar las tareas y que puedan ubicar sus tareas adentro de una matriz que ahora les vamos a presentar para tratar de eh, encontrarlas y ver si conviene delegarlas, no conviene delegarlas, en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no, y en caso de que así sea o no, qué es lo que tienen que tener en cuenta en cada uno de estos casos. Pasas a la siguiente, Euge. Gracias. Esta matriz, esta herramienta, cruza dos ejes. Por un lado, el del esfuerzo vinculado con la tarea, cuánto nos cuesta realizarla o no. Y por otro lado, el impacto que tiene la tarea, es decir, la importancia que tiene. La matriz, como decimos acá, es este cuadrito que están viendo, no indica automáticamente qué es lo que hay que hacer con cada una de estas tareas, no hacemos una sugerencia del tipo si A, entonces B, no funciona así, pero sí nos ayuda a decidir en líneas generales qué se puede priorizar, delegar, en dónde hay una oportunidad de desarrollo y qué convendría dejar de hacer. Eh, entonces, centrémonos primero en el eje de las tareas que tienen alto impacto. Para eso les pusimos como recordatorio el principio de Pareto, no sé si lo conocen, pero es este principio que enuncia que el 20% del trabajo, de nuestros esfuerzos, de nuestras tareas, impactan en el 80% de los resultados. Eh, este 20% de tareas vendrían a ser las tareas que tienen un alto impacto, ¿sí? Se encontrarían en estos dos cuadrantes de arriba. Pasamos, si querés, Euge, al primero. Veamos entonces el primero de estos cuadritos. Disculpen si voy un poco rápido, pero es para llegar con el tiempo a revisar toda la matriz. El primero de estos cuadrantes es el de alto impacto y bajo esfuerzo. ¿Sí? Es el cuadrante 1. Entonces, ¿qué tareas entrarían dentro de este cuadrante? Bueno, por un lado, las tareas que generan mucho valor, sí que tienen impacto, que son tareas importantes para nosotros actualmente, porque tienen que ver con nuestra área, nuestro sector, son las que nos mantienen en pie, o son tareas importantes a futuro, ¿no? que tienen un impacto en largo plazo, que requieren relativamente poco tiempo, poca energía, y que suelen ser tareas que quien lidera, la persona que es líder, tiende a retenerlas. Muchas veces tendemos a hacerlas nosotros porque decimos es más rápido, ¿no? Es más rápido si lo puedo hacer yo, es más sencillo, tardo menos haciéndolo que explicándolo. Probablemente le suene esta frase. Y si bien son tareas rápidas, por lo general son tareas que requieren poco esfuerzo, cuando las acumulamos, cuando tendemos a acumular a juntar muchas de estas tareas, que son más bien pequeñas, quizás estamos fragmentando nuestro día interrumpiéndolo por demás, quizás con tareas que las puede hacer otra persona. Entonces les ponemos acá algunos ejemplos como preparar un reporte que es periódico, coordinar una reunión con un cliente. No son tareas que no sean importantes, pero sí son tareas quizás más pequeñas que las puede realizar otra persona. Entonces, ¿se pueden delegar? Idealmente
sí se pueden delegar estas tareas. ¿Cuándo conviene hacerlo? Cuando necesitamos liberar tiempo para enfocarnos en el cuadrante 2, que es el que vamos a ver a continuación, cuando otra persona puede hacerlas igual de bien que nosotros y nosotras, cuando son una oportunidad para desarrollar autonomía en esta persona, cuando podemos motivar a alguien dándole una tarea importante, y cuando esta persona tiene experiencia, interés o potencial para poder asumirlas. Bien, pasemos entonces ahora al segundo cuadrante. Seguimos hablando de tareas que tienen un alto impacto, tareas que son importantes, pero también tienen un alto esfuerzo. Y por eso las llamamos acá las tareas del cuadrante ideal del líder o de la líder, porque tienen que ver con tareas más bien estratégicas. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a estas tareas que podríamos ubicar dentro de este cuadrante? Que generan un impacto significativo, que requieren concentración, energía y capacidad de decisión, son mucho más complejas que las tareas del cuadrante 1, suelen estar relacionadas, como dije antes, con la estrategia, la coordinación, la resolución de problemas y el desarrollo del equipo, y son tareas en las que particularmente el rol del líder aporta valor. Pensemos, por ejemplo, en desarrollar un servicio, un proceso, elaborar un plan, etc. Se pueden delegar estas tareas que son esforzadas, digamos, más que forzosas, y que tienen un alto impacto. Generalmente no conviene delegarlas porque, como dijimos antes, es el cuadrante ideal para el líder. Ahora, eso no significa que no se pueda delegar nada de lo que hacemos acá, sino que quizás se pueden delegar ciertas partes, ciertos hitos de estas tareas y pasarse a un colaborador o una colaboradora que tengamos en nuestro equipo. Conviene delegarlas cuando queremos desarrollar a alguien para que luego asuma alguna de estas responsabilidades en el futuro, cuando la persona está preparada o puede asumir un desafío con cierto acompañamiento, porque como decíamos son tareas más bien estratégicas, cuando podemos dividir esta tarea en diferentes hitos o en diferentes puntos, porque no siempre eso es así, y cuando estamos dispuestos a supervisar el proceso sin controlar cada uno de los detalles. ¿Sí? Vos, Euge, interrumpime, si necesitas. Yo estoy yendo rápido, pero vos avísame. Avance, avance, va muy bien. Bien, pasamos entonces a los cuadrantes de abajo, es decir, a las tareas que no tienen tanto impacto. Ya acá debería hacernos un cierto ruido si encontramos que tenemos tareas que estamos ubicando en estos dos cuadrantes, si somos líderes sobre todas las cosas, ¿no? Si somos quienes tendemos a organizar nuestra lista de tareas y podemos pactarlas. Entonces, dentro del cuadrante de las tareas que tienen bajo impacto y bajo esfuerzo, serían las que son ideales para delegar a otra persona en caso de que las tengamos que hacer, ¿no? ¿Qué caracteriza estas tareas? Son necesarias o convenientes, pero no determinan los resultados principales. Tienen un impacto limitado, como por ejemplo preparar una minuta, mejorar una presentación, buscar información extra. No requieren necesariamente la intervención de un líder o de una líder y pueden ocupar tiempo que sería mejor destinar a prioridades más relevantes. ¿Sí? Como decíamos antes, entonces estas son las tareas que idealmente tenemos que delegar. ¿Qué conviene verificar antes de delegar? Si la tarea realmente se debe realizar, si se puede simplificar o automatizar, porque siempre que hablemos de que se pueden delegar estas tareas, no necesariamente tenemos que pasárselas a alguien que trabaje con nosotros, podemos simplemente automatizarlas como una forma de delegar de alguna forma. Eh, Tenemos que verificar quién podría asumirla, qué información necesita esa persona, qué resultados espera, para cuándo y qué seguimiento mínimo hace falta. Por último, pasemos, Euge, al último cuadrante, que es el de bajo impacto y alto esfuerzo. Este es el que debería hacernos más ruido de todo el cuadro, ¿no? De toda la matriz. Porque estamos hablando de tareas que consumen mucho tiempo, que aportan muy poco a nuestros objetivos y que puede ser que las estemos manteniendo por costumbre, porque siempre lo hicimos así y entonces lo seguimos haciendo, aunque sea algo que nos consuma mucho tiempo, por temor o por falta de revisión.
Por ejemplo, ¿no? Hacer controles manuales o duplicar cargas o armar informes que finalmente no se ven o con demasiados detalles que a los que tampoco se les presta atención. ¿Se pueden delegar estas tareas? Bueno, la primera opción es ni hacerlas ni delegarlas. Esa debería ser la primera opción si nos encontramos con que tenemos tareas en este cuadrante. Ahora bien, antes de hacerlas o de delegarlas, si nos vemos con que se van a realizar igual, lo que tenemos que tener en cuenta es y chequear es si se pueden eliminar, si se pueden postergar, si se pueden simplificar, acotar de alguna forma para que requieran menos esfuerzo, si se pueden automatizar, como decíamos antes, y si se pueden rediseñar también para que tengan menos esfuerzo. Si no se pueden eliminar, se pueden delegar, pero con un proceso claro y procurando no trasladar una carga innecesaria a otra persona, a alguien que trabaje con nosotros, porque si le estamos pasando, si para nosotros es un incordio tener una tarea sin valor, si se la pasamos a alguien que trabaja con nosotros, simplemente estamos replicando lo mismo, ¿no? Bien, hasta acá lo que les presentamos es la matriz y les podríamos pedir perfectamente, pero no somos tan malas, que dibujen la matriz, que escriban las tareas, que las ubiquen cada uno en su lugar, pero en honor a la temática de este encuentro, pueden soltar ese tema también. La matriz está resuelta y está al alcance de sus manos y se las compartimos a continuación. Euge, si puedes pasar una más. Bien, escaneando este QR pueden entrar a un HTML que les va a permitir hacer el ejercicio digitalmente, en donde van a poder ustedes cargar las tareas, van a sí decidir qué grado de esfuerzo y de importancia tiene cada una de esas tareas, pueden elegir las tareas que tengan que hacer hoy, pueden elegir las de la semana, pueden elegir entre las que ustedes prefieran simplemente para hacer una prueba. Y luego se van a ubicar automáticamente dentro de la matriz con las sugerencias que les estuvimos mencionando antes, para que tengan una guía ahí todo junto con la matriz y los consejos, todo junto, y puedan decidir mejor qué pueden delegar, qué no, analizar cuáles son las tareas que están realizando, si hay algo quizás que deban dejar de hacer, porque a veces se revelan ese tipo de cosas, aunque parezca que no. Pero simplemente acá lo que queríamos hacer era compartirles esta herramienta muy sencilla, la pueden usar cuantas veces quieran, si cada vez que entran se resetea, así que no hay ningún inconveniente, la pueden compartir con quienes ustedes quieran, eh, así que está a su disposición. Esperamos que la puedan utilizar, que les venga bien, que les resulte interesante y que la aprovechen. Y para ir finalizando con este encuentro, queríamos aclarar por qué estamos hablando tanto de delegación vinculada al liderazgo, porque fue ese el marco también con el que comenzamos a hablar. Principalmente, bueno, porque la delegación está vinculada con el proceso de gestión del desempeño, y la gestión del desempeño es una de las áreas del liderazgo, uno de los ámbitos de acción del liderazgo, y también porque cada vez que una o un líder concentra una tarea que otra persona podría realizar, es decir, concentra algo que podría soltar para que alguien más lo haga, eh, el equipo pierde una oportunidad de desarrollo. Si el equipo pierde, es decir, ese colaborador o esa colaboradora que no está aprendiendo a hacer algo nuevo, pierde la oportunidad de desarrollar una nueva habilidad, de crecer en su rol, de aprender a hacer algo nuevo, de descubrir que puede hacer algo diferente o de adquirir mayor autonomía, mayor confianza. Y la organización también aumenta la dependencia que tiene ese líder o esa líder con su equipo. Si se genera se establece como una dinámica directamente de codependencia entre el líder o la líder que va concentrando el poder, el saber, el control, eh, y un equipo que pasa a depender cada vez más de esa figura que lo centraliza todo. Y pasamos a la siguiente, Euge. Delegar entonces impacta en la distribución de la responsabilidad, que es uno de los puntos que señaló antes Euge, en el desarrollo de nuevas habilidades,
en el aprendizaje en general, en la motivación y el compromiso de las personas, en la confianza dentro del equipo, en la confianza para con el líder y la líder también, en la calidad de las decisiones que se toman, ¿no? Vinculándolo con la corresponsabilidad, en la disponibilidad del líder para pensar estratégicamente y en la construcción de una cultura menos dependiente de una sola persona, que también está vinculado con un tema que damos mucho, que es el liderazgo heroico, en donde no nos vamos a centrar hoy, pero forma parte, sobre todo, de este programa que les presentamos para finalizar este encuentro, el programa Liderazgo en la Cancha, que se llama igual que esta clase, porque es el marco de esta clase, pero es un programa que ya venimos haciendo y que ahora vamos a tener una segunda edición que empieza en septiembre. Es un programa que pensamos para mandos medios de pymes, que es virtual y que es sincrónico. Se realiza durante todos los jueves de septiembre. Y está pensado para estos líderes que lideran pequeños que lideran equipos pequeños o medianos y que buscan herramientas concretas para los desafíos del día a día. Estos desafíos nos inspiramos en estos desafíos para crear 4 módulos de contenido que los presentamos más adelante. Igualmente les contamos un poco más sobre qué es lo que ofrece el programa. El programa ofrece 4 módulos de 2 horas de duración cada uno, que son en vivo, con una modalidad virtual y sincrónica. Ofrece también la posibilidad de conectarse con otras personas con otros líderes y otras líderes, ponemos con colegas del sector, así sean de distintos sectores, porque la verdad es que las personas terminan conversando desde lugares muy distintos también. También tiene una modalidad que es bastante cómoda porque solemos manejarnos por WhatsApp y a través de esa red también es que facilitamos contenidos, enviamos las consignas y podemos hacer el seguimiento también de las mismas. Y también un valor está vinculado justamente con estas asignaciones que enviamos entre módulo y módulo para que se puedan llevar los contenidos a algo cada vez más práctico. También ofrecemos un kit del participante, un manual con contenido extra para complementar los encuentros que son dialogados, ¿sí? No como este encuentro de hoy, les prometemos que es distinta la modalidad, es mucho más charlado, hay intercambios constantemente y por eso nos gusta la idea de que después tengan a disposición las presentaciones y el manual con el contenido extra. Y también ofrecemos un certificado de participación. Solo una aclaración, Sí, Sofi, a lo que estás contando, que trabajamos con una modalidad de grupos pequeños, porque justamente lo que enriquece este programa en particular es la posibilidad de intercambiar experiencias y de hacer ejercitaciones que implican que podamos estar en grupos reducidos. sí. Entonces, no son grupos muy grandes, sino que lo que se arma es como una comunidad de trabajo, en donde durante ese mes ese equipo de líderes que se conocen al inicio del programa atraviesan juntos los desafíos de todo lo que tiene que ver con bueno, las distintas asignaciones y actividades que se van dando entre módulos e incluso las actividades que se dan durante los módulos. Exacto. Les comentamos acá simplemente cuáles son los temas principales de estos 4 módulos, como decíamos antes, que están vinculados con los desafíos que nosotros encontramos vinculados con el liderar hoy, sobre todo siendo un mando medio en una pyme. El primero es el punto de partida, es en donde marcamos nuestro marco teórico y conceptual y empezamos a conocernos y a conversar sobre cuáles son las dificultades y también ofrecemos un diagnóstico para que cada uno se pueda autoevaluar y pueda conocer cuáles son sus fortalezas y sus dificultades vinculadas con el liderazgo hoy y obtiene igualmente un resultado. Es un ejercicio interesante. Eh, Luego hablamos de la gestión del hacer, nos centramos de nuevo en la gestión del desempeño, pero con más detalle que con el que entramos hoy para hablar de las barreras a la hora de delegar, de esta matriz que les mencionábamos antes también vinculada con la madurez del colaborador y nuestro estilo de liderazgo. También tenemos un módulo vinculado con comunicación, con el impacto de la palabra
con comunicación en general y particularmente con feedback, porque es un punto de dolor que las personas y los diferentes líderes mencionan mucho como una dificultad para, que tienen en el día a día. Y ahí entramos en ideas esenciales sobre la comunicación, un montón de ejemplos y algunas herramientas también vinculadas al feedback. Y también en el último caso hablamos de trabajo en equipo, el rol del líder en la gestión de ese equipo y también en el cuidado del clima y la motivación. Y además de un cierre y un balance del programa. Esa es la estructura del programa de Liderazgo en la Cancha. Pasamos, Euge, si querés, a la siguiente. Les dejamos acá simplemente algunos comentarios, no los voy a leer porque me da cosa. Pero algunos comentarios que nos dejaron sobre su experiencia, quienes ya pasaron por el programa. Y lo que sí queríamos destacar es lo que esperamos que puedan hacer una vez que hayan atravesado el programa, si lo recorren con nosotras, es que puedan dar un salto en sus habilidades de liderazgo, que puedan observar diferente a su equipo y tomar mejores decisiones, que puedan salir del piloto automático, que está vinculado con su forma natural de hacer las cosas y de descubrir, y que puedan descubrir nuevas formas de hacer, que puedan tener un mapa propio de conociendo sus fortalezas y sus puntos débiles, y que les ayude a diseñar un plan de acción, que es también parte del programa, para llegar al lugar donde quieran estar. Acá, Sofi, solo una aclaración, Sí. que nosotras cada vez que diseñamos este tipo de programas, y bueno, este es un programa que ya vamos por la segunda edición, o sea que ya lo probamos y que sabemos que funciona, buscamos que lo que se trabaje sea 100% posible de llevar a la práctica después. Ujú. Entonces, lo que buscamos justamente es esa transformación y que me quedé pensando en esta idea de salir del piloto automático. Creo que parte del programa es salir del piloto automático, ¿no? En la Sí, forma en la que es tomarse un tiempo para revisar y para poder diseñar una estrategia diferente. Por eso terminamos con la propuesta de un plan de acción que después cada cual ve hacia dónde y cómo lo profundice, y nosotros podemos ayudarlos después en eso, pero la idea es que no se quede solamente en el programa, sino que lo puedan implementar y darle seguimiento para que puedan sí, que haya un evaluar y compromiso medir todos detrás. estos, claro, y medir estos resultados también, ¿no? Que sirva Sí, para eso. Eso solamente. perfecto. Bueno, Y y acá por la buena último, noticia. claro, como participaron de esta masterclass, como se sumaron, tienen acceso, les queríamos anunciar que tienen acceso especial, acceso a un descuento, perdón, especial para inscribirse a esta segunda edición de Liderazgo en la Cancha. Y para eso, Acá comparto. claro, pueden escanear este QR para anotarse al programa y sumar en el formulario de inscripción, en la parte del código promocional, anotar Liderazgo 2026. Si lo suman en ese campo, van a obtener un 20% de descuento en el valor del programa. No Sí, queríamos acá también dejar. un punto Sí, importante, que como les decíamos, que los grupos son reducidos, así que tenemos todavía disponibilidad de cupos, pero si se acaban y estaremos abriendo una nueva fecha, ojalá en octubre o tal vez en septiembre, así que es importante que quienes estén con ganas de animarse a hacer el programa, reserven su cupo para garantizar que puedan participar de esta fecha de septiembre. sí, Bueno, exacto. y creo que con esto Eso es terminamos, todo. damos por Sí, terminadas, con nos esto extendimos un poquito, me parece. sí. Perdón y Les gracias. dejamos acá nuestro Instagram por si nos quieren seguir por ahí. Igualmente nos pueden contactar también por WhatsApp, pueden entrar a nuestra web y escribirnos por mail, por WhatsApp, o ya les digo, seguirnos por Instagram también. Eh, Así que nada, espero no haber ido muy rápido, perdón, pero era Bueno, y para, cualquier cosa para no quedamos ocupar demasiado atentas tiempo. a los comentarios, a los contactos, o las dudas que tengan o consultas que tengan, quienes están ahí todavía dudando si sí o si no, y que los podemos ayudar a definirlo. Exacto. Bueno, gracias a todos, que tengan linda noche. Muchas gracias, Chao, chao.